Gente linda, bienvenidos un día más al canal. En este capítulo de Destripando Libros estaré hablando de Las llaves de la calle de Ruth Rendell, una novela con la que tengo una historia larga y bastante particular y de la que quiero comentar una serie de detalles. Las llaves de la calle, escrita por Ruth Rendell, es una novela de suspenso que toma un rumbo bastante interesante y que quiero comentar con todos los detalles apropiados en este capítulo especial. Lo primero que quiero comentar es que este libro lo leí en dos ocasiones. La primera vez fue hace muchísimos años, tenía aproximadamente 20 años cuando leí por primera vez este libro y posteriormente lo leí hace un cierto tiempo antes de poder realizar la reseña y grabar el capítulo del Destripando. Lo que me ocurrió con este libro es muy interesante para lo que voy a comentar en este capítulo y lo voy a explicar más adelante. Básicamente me refiero a la importancia de la experiencia personal y el conocimiento de la vida que podamos tener para que eso influya en cuál es tu percepción de una historia que estás leyendo, sobre todo cuando esa historia tiene una fuerte relación con la experiencia personal y con los defectos o las virtudes de las personas. La protagonista de este libro es Mary Jago. Se trata de un personaje muy especial porque ella es una chica que trabaja en el museo de Irene Adler. Se trata de una joven que es muy vulnerable desde el punto de vista emocional y el hecho de que lo sea va a ser fundamental para el desarrollo de esta historia. Ella se siente con una obligación autoimpuesta de cumplir en todo sentido, de ser una persona responsable. De cierta manera, ella siente que tiene que ser una persona recatada o correcta para la época en la que está planteada la historia. Trata de ser una persona justa y correcta de acuerdo con los estándares de la sociedad y la historia nos da a entender desde bastante al principio que se trata de alguien que desde joven no tuvo las herramientas necesarias desde el punto de vista emocional y eso hace que se convierta en alguien vulnerable a lo largo de la historia porque cuando alguien no tiene un desarrollo apropiado es mucho más propenso a ser víctima de alguien que tenga el interés de manipularte o que pueda engañarte. Estoy diciendo esto desde el principio porque se trata de algo importante para el desarrollo de este personaje. Ella se encuentra en una relación que no es conveniente para ella porque se trata de un sujeto que no le conviene, es un sujeto controlador, manipulador, es un narcisista que no la toma en serio en absoluto, pero se está aprovechando de ella porque ella está ahí. Se trata de una especie de adorno para él, alguien con quien puede sentirse cómodo porque puede tenerla, aunque suene feo, a su servicio y ella no se va a oponer ni a presentar algún tipo de contra al carácter de él. Por otra parte, vamos a conocer en esta historia al personaje de Roman, que es un sujeto que está en una situación bastante curiosa. Por razones que se van a conocer a lo largo del libro, este hombre decidió abandonar todo en su vida e irse a vivir a la calle como un vagabundo. Se puede apreciar desde el principio que él se rindió, no quiere saber nada más de la vida, de responsabilidades, ni del mundo al que nosotros estamos, entre comillas, acostumbrados. Se fue a vivir en la calle porque es una forma de renegar, de abandonarse y dejar todo atrás y de olvidarse por completo de todo, creyendo con esto que es una forma de escapar del mundo citadino a pesar de vivir en él y que va a poder convertirse en alguien que esté más allá de eso. También se podría comprender que es algo que él está pensando en su interior, que va a tener la capacidad de restaurar su vida y mantenerlo a salvo de los horrores que lo hicieron llegar hasta el punto en el que está, sin entender que en realidad esto no va a ser así. Al mismo tiempo que tenemos la historia de estos dos personajes, vamos a conocer el entorno de la novela que realmente es el elemento principal, pero que al mismo tiempo se va a estar desarrollando en sombras y es una serie de asesinatos. No se trata de una novela de narrativa contemporánea y tampoco es exactamente una novela policial, sino que se podría decir que es un elemento que está entre ambos mundos, lo que significa que el desarrollo de la historia va a plantear a este asesino suelto en Londres que está buscando personas muy concretas para asesinar. Por lo tanto, vamos a tener durante toda la novela esta presencia de los dos personajes amenazados, quizás por la presencia de este asesino, porque tanto la historia de Mary como la de Román a lo largo de la mayor parte de la novela no están conectadas. Eventualmente se van a conectar, pero nosotros como lectores y ellos como personajes no saben si en algún momento van a tener una conexión con el asesino o no. Un elemento que quiero destacar desde ahora es que el asesino y la que ocurre con respecto a lo que está haciendo no se va a ver de forma exacta a lo largo de la historia, pero es importante para el desarrollo de la trama por todo lo que va a ocurrir más adelante y la forma en que sus acciones y el peligro y el nerviosismo en el espacio va a tener una relevancia
relevancia directa con la historia de Mary y también con la de Roman. Antes de continuar con los detalles de la historia, quiero volver a la referencia que hice al principio. Dije que había leído esta novela 2 veces y me parece muy importante plantear desde este momento cuál fue mi percepción en aquellos años. Cuando leí esta novela siendo muy joven, teniendo alrededor de 20 años y muy poca experiencia tanto en el aspecto literario como en muchas cosas del desarrollo de las relaciones humanas, mi percepción del libro fue bastante distinta a la que tengo ahora en el presente. Mi percepción en aquella época es que lo que me gustó principalmente fue el segmento principal del final, que es algo que voy a analizar en un momento más en este capítulo, pero en general el libro, más que no gustarme, fue una novela que no entendí, y eso tiene que ver con la falta de experiencia que a nivel personal tenía como lector y como persona, porque esta novela en particular involucra un personaje que es fundamental para la historia y que es la ambientación. En el caso de esta novela en concreto, los elementos de descripción ambiental incluyen largos párrafos de exposición en donde la autora te está describiendo cómo son las puertas, cuál es la construcción de los edificios, de qué manera están dispuestos los elementos en un parque, cuál es el tipo de iluminación que hay en un lugar, la profundidad del techo o de las paredes de una construcción, y todo eso es relevante. No lo está describiendo para rellenar espacio y tampoco lo está haciendo para distraerte de la historia, sino que está construyendo una atmósfera. Lo que en aquel entonces me resultó difícil de comprender es que al no entender ese detalle de la atmósfera y no conocer lo suficiente de cómo influye en nuestro alrededor, no pude comprender a ese personaje que es vital dentro de la obra, porque la novela nos está presentando no solamente la vida de los personajes, sino que nos está ejemplificando a través de la arquitectura cómo es que viven, lo que sienten y el estado mental en el que están. Así como en una novela costumbrista importa mucho el paisaje, los animales y el clima que esté ocurriendo en una determinada escena, en esta novela todo lo que tiene que ver con la ambientación es relevante para que puedas comprender qué es lo que está ocurriendo con los personajes, e incluso en determinadas escenas la escenografía te va a estar adelantando algo que va a ocurrir más adelante. Después de casi 20 años, volver a leer esta novela me permitió comprenderla de una forma diferente. Era necesario que yo a nivel personal pudiera entender no solamente ciertos elementos de decoración de interiores o de arquitectura, sino de lo importante de cómo la afectación de una persona puede tener que ver con el entorno y cómo puede existir por una parte una contraposición entre un estado deprimido y un ambiente alegre, como la sinergia entre un determinado estado de ánimo y el lugar en donde se encuentre. Por otra parte, era necesario que yo tuviera en mi mente la experiencia suficiente para que al momento de estar leyendo esta novela pudiera comprender por qué los elementos están ahí y además por qué los personajes están en el estado mental en el que están, ya que estos personajes no son estereotipos, no se trata del personaje víctima o el personaje heroico que es fácil de entender porque tiene una sola actitud. Se trata de personas que tienen muchas zonas grises, que son vulnerables, que en muchos casos son inseguros y que pueden incluso querer hacer algo bueno, pero está realizando una acción equivocada. Y para poder entender que eso va más allá de simplemente una palabra o una acción, es necesario que a nivel personal tú puedas tener la experiencia necesaria para comprender esto. En este punto quiero volver a la historia contando que en determinado momento la relación de Mary va a terminar quebrándose, y es una situación bastante clásica cuando una persona narcisista quiebra con una persona que es víctima de su narcisismo. La persona que queda permanece en un estado catastrófico porque en general se trata de una víctima de abuso que no solamente se remite al espectro de una pareja, tú también puedes ser víctima de una persona narcisista a través de una amistad o de un pariente, y la reacción que tiene esta víctima y la forma en que es sometida puede ser muy similar. Cuando la persona que ha sido víctima de esto durante un largo tiempo no tiene la ayuda necesaria o la fortaleza interna, queda en un estado de demolición porque esta persona estuvo extrayendo de ti toda tu energía y de cierta manera haciéndote vivir para su vida en vez de para la tuya propia. La persona narcisista tiene una forma de manipularte para que tú termines por pensar que no eres nada sin su presencia, y al momento de irse está tratando
tratando de hacerte un daño que pueda permanecer en tu vida más allá de su presencia física. Su idea para poder seguir manipulándote es hacerte sentir que no eres nada sin su presencia, y eso es muy relevante para el desarrollo de la obra, porque el personaje de Mari es alguien que ya era vulnerable, era manipulable, y cuando sale, entre comillas, de esta relación, toma la peor decisión que podría tomar alguien en ese estado, que es dejarse llevar por la vida en vez de analizarse a sí misma, darse cuenta que no está bien, darse tiempo para rearmarse y al mismo tiempo tener la oportunidad de comprender que no está en la situación de comenzar una nueva relación. Cuando tú estás en una relación romántica o has salido de una amistad que te hizo daño o te alejaste de un familiar que te lastimó de alguna manera, lo menos indicado es que te involucres en otra relación similar porque no estás en las condiciones para hacerlo. Sin embargo, el personaje de Mari no tiene la asistencia y tampoco tiene la apertura mental para entender eso y sigue adelante con su vida, tratando de rearmarse sobre la marcha, pero siguiendo con su trabajo y con sus cosas personales, lo que la va a llevar a cometer los errores que van a desembocar en el resto de esta novela. Tengo que admitir que en este segmento la novela puede ser un poco irritante, ya que el personaje tiende a mantener o intentar mantener la misma actitud que tenía antes y dan ganas de gritarle que no puede involucrarse en las mismas situaciones porque está en riesgo de no estar preparada para lo que va a suceder, y además de esto no puede pensar en ayudar a los demás porque la primera persona que necesita ayuda es ella misma. Sin embargo, somos simples espectadores de esta obra y estamos obligados a ver qué es lo que va a ocurrir a futuro. Por otra parte, también tengo que ser muy honesto en este segmento y decir que entiendo una parte del desarrollo de este personaje, porque a nivel personal he sufrido algún tipo de violencia, y cuando uno ha estado en una dinámica en donde ha sido víctima de esta violencia y logra sobrevivir a ella, en muchos casos tarda no días, sino meses o incluso años en percibir la magnitud total de lo que está sucediendo. Tal vez puedes en el momento darte cuenta de que la situación está mal, y a nivel personal logré saberlo e identificarlo de una forma muy temprana, pero faltaron años de traspaso en el tiempo para que yo pudiera dimensionar en su totalidad el nivel de violencia al que fui sometido. En mi caso se trató de violencia al interior del que se suponía que debía ser mi hogar, y no solamente la sufrí yo, sino que también la sufrió mi madre, y vivir durante muchos años en esa situación hizo que mi percepción de la realidad cambiara y no estuviera en el plano amplio en que debía estar. Yo sabía que estaba viviendo una situación negativa, pero incluso sin decirlo con palabras exactas, estaba quitándole el peso a esa situación. ¿Puede identificarse como una forma de autodefensa? Sí, pero eso no significa que esté bien. Algunas personas realizan este proceso a través de un tratamiento con terapia o con ayuda de alguien más, otras personas lo realizan de una forma independiente, hay gente que lo realiza de forma individual, y es importante tener en mente que cada caso es particular y único, pero lo importante es hacer el proceso. Cuando tú sales de una situación de violencia en tu casa, en una relación amistosa, en una relación laboral o en una relación romántica, tienes la obligación de realizar el proceso. No basta con que salgas físicamente o que te alejes físicamente de ese núcleo que te hizo daño. Necesitas alejarte mentalmente, necesitas recuperar el estado que debe ser para ti, debes tener la capacidad de entender lo que ocurrió, volver a quererte, volver a respetarte y entender que aquello de lo que fuiste víctima no es tu culpa. No te lo merecías, no es justo que te haya ocurrido y te mereces salir adelante. Todo este proceso al que estoy haciendo referencia en muy pocas palabras puede llevar mucho tiempo, y es importante entender que vas a cometer muchos errores en el trayecto, pero mientras no empieces a dar estos pasos no vas a avanzar. Dentro de las muchas malas decisiones que Mari toma durante esta obra, decide ser donante de médula, cosa que a mi juicio personal es la peor decisión que podía tomar en ese momento, no por el gesto en sí, sino porque se trata de una buena acción que la compromete mentalmente cuando ella está en una situación en donde no ha hecho el proceso personal de enfrentar la situación de lo que ocurrió y continuar adelante. Ella en ese momento no necesita tratar de hacer algo positivo
por alguien más, lo que necesita es seguir haciendo algo por ella misma. Podemos convenir en que la decisión de ella de realizar esta donación es un acto altruista que va a beneficiar a alguien más. Sin embargo, ella está tomando esta acción como algo que va a reportarle algo positivo, siente que está haciendo algo positivo por los demás sin tener la capacidad de apreciar en ese momento que lo realmente positivo de sus propias acciones es beneficiarse a ella misma, no por ser egoísta, sino porque es lo que se merece. Y como no es de sorprender, a medida que pasa un cierto tiempo, conoce a otro hombre que se acerca a ella de una forma que podría parecer casual, y como no es de sorprender, ella va a sentirse querida por este hombre que parece ser completamente distinto al otro. Él le demuestra simpatía, luego le demuestra interés, y ella se siente valorada, necesita sentir que le importa a alguien, y cuando se le acerca este hombre, inicialmente tienen una conexión de un tipo amable, y se plantea su aparición como todo el opuesto del hombre con el que ella estuvo anteriormente. Es una especie de joven un poco más apuesto, es saludable, no parece querer manipularla, no parece querer engañarla de ninguna manera, le da espacio, se preocupa por ella, la escucha, no la presiona, no la coacciona. Y todos sabemos que cuando aparece una persona en tu vida que es demasiado perfecta, hay algo mal, porque nadie es tan perfecto en la vida real, todos tenemos defectos y es extremadamente difícil encontrar a alguien con quien después de muy poco tiempo ya parece que todo fluye como si se conocieran casi desde una vida anterior. El problema es que en el momento en que él aparece en la vida de Mari, no parece tener ninguna razón para poder manipularla o beneficiarse de ella. Simplemente parece ser alguien que la conoció, que se siente interesado por ella y que genuinamente quiere algo que no es aprovecharse, lo que hace que incluso desde mi punto de vista al momento de leer, empiece a dudar de mí mismo si es que mi desconfianza es fundamentada o no. Antes de continuar con la historia de Mari, voy a enfocarme en Roman, a quien tengo un poco abandonado en este capítulo, y se trata de esta historia en donde él se involucra en el submundo de los vagabundos, que es esta sociedad que la sociedad a la que nosotros pertenecemos se esfuerza por ignorar, a excepción de cuando le conviene, y se trata de un personaje que en un principio me parecía que no tenía ningún sentido por estar en esa historia. A diferencia de ella, que está enfrentando distintos desafíos, él parece estar en un estado donde realmente está resignado, no le interesa más allá lo que está viviendo en el momento, no parece estar luchando contra nada, y esto significa que tenemos a un personaje que está simplemente pasando por las situaciones en vez de que esté viviendo, mientras que en la otra vereda tenemos a Mari, que está enfrentando una serie de situaciones como las que mencioné. Durante cierto segmento del libro pensé que el personaje de Roman estaba presente en la obra solamente de forma utilitaria, para que pudiéramos tener el punto de vista del asunto de los asesinatos, porque él, al ser un vagabundo, iba a estar deambulando por los parques en donde se podía cometer uno de ellos. Sin embargo, a medida que avanza, su historia empieza a tomar un cierto tono interesante, ya que conocemos este submundo de los vagabundos, pero además porque tenemos la oportunidad de empezar a conocerlo a él. Él es una persona que no quedó de vagabundo por haber perdido todo como en una historia de ese tipo, sino que es alguien que, a pesar de mantener una cierta cantidad de recursos en su poder, eligió vivir como un vagabundo. A medida que vamos conociendo poco a poco la manera en que Roman está desarrollándose por esta historia, nos damos cuenta de que él termina por verla a ella, y sabemos que de cierta manera él establece un nexo con Mari, a pesar de que no llegan a contactarse ni a hablar. Él solo la ve a cierta distancia, y la presencia y el aspecto de ella le hacen recordar a él algo que es importante de su vida personal, y sin que nadie se lo haya pedido, él siente que debe ser una especie de guardián para ella por causa de los asesinatos que están ocurriendo al mismo tiempo que se desarrolla esta novela. Sin embargo, ellos no se conocen, por lo tanto Roman no tiene una forma concreta de ser un guardián para Mari, sino que básicamente está en la calle, más o menos pendiente de la rutina de ella cuando está en el exterior, para tratar de mantenerse en una zona segura donde ella no lo sienta como un acechador, pero al mismo tiempo estando a tiro de mano para tratar de protegerla en el caso de que ella se convierta en una potencial víctima. Las consecuencias de las acciones de Mari anteriormente en el libro terminan por golpearla posteriormente, ya que el hombre con el que empieza a relacionarse se presenta ante ella como uno de los que recibió la donación que ella hizo al principio de la historia. Se comunicaron, él le dijo que estaba agradecido de ella y se fue generando esta relación de una forma natural. Ella se enamoró de él, tuvieron intimidad y las cosas aparentaban estar bien, pero en el fondo no estaban bien, y en ese momento se revela cuál es la verdadera historia de este hombre, porque la verdad es
que él se acercó a ella por otro motivo, y es que la persona que necesitaba la donación no era él, sino que era su hermano menor. Considerando que Mary había hecho la donación de forma voluntaria, podría parecer que no tenía ningún sentido que Carl, el sujeto que apareció a enamorarla, tratara de urdir un plan para conseguir una donación para el hermano, ya que, en palabras sencillas, si ella ya lo había hecho originalmente, él simplemente podría aparecer agradeciéndole el nombre de su hermano y establecer este nexo emocional para conseguir que ella siguiera haciendo la donación. A fin de cuentas, Mary ya la había hecho originalmente por un afán altruista por alguien que no conocía, lo que implica que posteriormente, si alguien a quien ya conocía le contaba esta trágica historia, era mucho más probable que Mary, con el carácter que tiene, lo hiciera. Sin embargo, el engaño que él planteó no es lo que parece, sino que se llevó a cabo por una confusión que es que permitió que la historia llegara hasta el punto en donde está. Esta confusión implica que Carl pensó que Mary era una persona de dinero, y la razón por la que se involucró con ella era porque pensaba estafarla y robarle dinero, porque en el momento en que Mary hizo la donación de médula, su hermano menor estaba en muy malas condiciones, debido a los mecanismos internos de la fundación en la que se realizan las donaciones. Hay que cumplir un determinado protocolo y el hermano estaba prácticamente fuera de la lista. Por lo tanto, en su desesperación por tratar de salvarlo, Carl investigó y consiguió los datos creyendo que Mary era una persona de dinero. Esta confusión le hizo pensar en una alternativa fuera de la ley que le permitiría estafarla, conseguir una gran cantidad de dinero y conseguir la médula en el mercado ilegal. Cuando él se involucra con Mary, al no ser una persona que tenga grandes conocimientos y una carrera como estafador, él sigue el camino paso a paso, enterándose solo en el trayecto que ella en realidad no es una persona adinerada, lo que estaría tirando todos sus planes y lo que ha hecho por la borda, mientras él está seduciendo a Mary y fingiendo esta relación muy natural y muy genuina. En el fondo, él sabe que su hermano está cada vez más cerca de la muerte. Cuando descubre que ella en realidad no es una persona adinerada, sino que es alguien común y corriente como él, decide alejarse porque el plan en ese momento se desarma por completo. Luego de esto ocurre otra coincidencia, y es que la abuela de Mary muere, dejándola a ella como su heredera, lo que implica que posteriormente a que él se aleje, Mary sí se convierte en una persona de dinero, y debido a eso él decide volver, reconstruyendo la mentira que habían inventado antes y diciéndole que la razón por la que se alejó es porque su condición de salud empeoró y no tuvo la posibilidad de comunicarse durante ese lapso de tiempo. En este momento nos damos cuenta de que el personaje de Carl tenía como única familia a su hermano y estaba dispuesto a todo para tratar de protegerlo de esta enfermedad, y anteriormente él ya había comercializado drogas, había robado y hecho todo tipo de cosas inadecuadas desde el punto de vista legal, porque él estaba dispuesto a todo, a cualquier cosa, incluso si eso significaba realizar acciones que no estuvieran dentro de la ley. Por lo tanto, cuando tuvo la necesidad de hacer ciertas cosas malas, las hizo. Luego de esto conoció a la gente de la fundación, que le explicaron que existía una forma legal para esperar un donante, pero mientras tanto su hermano seguía empeorando, así que él empezó a pensar en métodos alternativos, y cuando apareció esta donante que sí era compatible, él buscó la información y pensó que tendría la oportunidad de salvar a su hermano aprovechándose de alguien que tendría dinero. Sin embargo, como Carl no era un estafador profesional, efectivamente se enamoró de Mary, lo que hizo que comenzara a tener un grave conflicto ético y emocional con lo que estaba realizando, y posteriormente, mientras todo esto se estaba desarrollando, su hermano empeoró y murió. Todo lo que había sucedido anteriormente termina teniendo consecuencias en el final del libro, ya que el ex del que estuve hablando anteriormente en este capítulo decidió vengarse de ella luego de esta separación, a pesar de que en realidad él es uno de los villanos de esta historia, y estuvo espiándola a lo largo del desarrollo de la novela. Finalmente, la venganza del ex consiste en enviar toda la información que descubrió de la trama que se estaba tejiendo a espaldas de Mary a ella misma, con el único objetivo de hacerle daño, ya que él no tenía ninguna intención de regresar con ella, y cuando ella descubre esta información, solo queda la resolución de esta historia, que es que Carl vuelve a aparecer una vez más para pedirle perdón por haberle engañado, le explica la situación real de lo que ocurrió, que es lo que el ex no sabía, el segmento relativo con el hermano y la forma en que todo esto desembocó en la situación actual, y termina suicidándose, ya que en el fondo él no puede superar la culpa de que su hermano haya muerto porque él mismo arruinó
las dos formas que tenía de salvarlo, porque por una parte el método oficial de la donación de médula iba a tomar mucho más tiempo, pero él terminó bloqueándolo por el intento de estafa y arruinó el intento de estafa porque en realidad nunca necesitó hacerlo, porque ella pudo haber donado la médula simplemente por bondad, y si se hubiera tratado de un asunto de dinero, cuando ella terminó heredando, lo habría podido hacer de todas maneras. Así que como no puede superar el sentimiento de culpa por haberle hecho daño a las dos personas que amaba, y encima haber perdido a su hermano menor, termina suicidándose. Y en ese momento es donde la historia de Roman termina mezclándose con la de Mary. Carl se arroja a las vías del tránsito luego de confesarle a ella todo lo que ocurrió, y en ese momento el propio Roman está a la vista, ve que ocurre el accidente y ve que el automóvil que atropella al propio Carl está a punto de atropellarla a ella y logra tomarla in extremis de un brazo, evitando que ella también muera en esa situación. Todo esto lleva a que los dos personajes terminan conectándose de forma presencial, hablan de lo que ocurrió, y a pesar de que no se forma exactamente una amistad entre ellos, ambos terminan tomando una decisión crucial desde ese momento en adelante, y ambos deciden darle un vuelco a su vida. Por el lado de Roman, decide regresar a la vida de civil, abandonar el aspecto de vagabundo y tratar de reconstruir su vida a pesar de lo que le ha sucedido en el pasado, mientras que Mary comienza a tomar el camino que debió haber tomado en un principio, que es comenzar a preocuparse de sí misma, sanarse. Y en resumen, esa forma de sanación y de continuar adelante es lo que va a terminar convirtiéndose en la venganza del ex, ya que a las personas violentas y narcisistas como él no hay una forma exacta de vencerlos que no sea que la víctima se preocupe de su propia vida, porque en un enfrentamiento con alguien como ese tipo de sujetos, a no ser que lo asesines, nunca vas a ganar la batalla, porque incluso si le haces daño, desde el punto de vista de esa persona, convertirte en alguien peor que él termina siendo un triunfo de todas maneras. Así que la forma en que Mary puede restaurar su vida y al mismo tiempo establecer un punto de triunfo en contra del daño que ese hombre le hizo al entregarle esa información es salir adelante, ser capaz de quererse a sí misma, reconstruirse y enfrentar la vida de una forma más sana, aprendiendo a quién debe y a quién necesita tener a su alrededor. Si bien a nivel de presentación de personajes, Mary puede resultar un poco irritante en algunos momentos, valoro mucho que la historia presente un personaje que es imperfecto, que es débil, que está en una zona frágil y vulnerable, porque eso hace que la persona sea válida. Es cierto que tiene que realizar un trabajo sobre sí misma para dejar de estar en esa zona de vulnerabilidad, para dejar de permitir que otras personas puedan lastimarla, pero está bien que exista un personaje así porque tiene distintas capas e incluso puede ser que nos permita identificarnos con ella en algún momento concreto de nuestras vidas. Haber leído nuevamente Las llaves de la calle fue una experiencia muy interesante, por una parte porque me permitió entenderla de una forma en que cuando era mucho más joven no lo pude entender, y además porque me permitió establecer una cierta relación de análisis con situaciones que me han ocurrido personalmente o que puedo haber visto en la vida de otras personas. Se trata de una novela interesante en donde el elemento policial está presente, pero es parte de una ambientación que nos permite tener este elemento de suspenso alrededor, en donde mucho tiempo durante la obra no sabes si quizás uno de ellos termina siendo víctima, pero al mismo tiempo la historia de ellos se consigue volver lo suficientemente interesante como para que no te sientas estafado de que el crimen no sea realmente el protagonista de esa historia. Al final de cuentas, aunque no sea una novela propiamente policial, el desarrollo de esa historia alrededor de los personajes protagónicos consigue mantener ese aspecto de tensión que quizás no habría encajado con una novela que tuviera otro tono. Fue una muy buena experiencia volver a leer este libro. Tengo más cosas de Ruth Rendell en carpeta para leer a futuro y para estar comentando aquí en el canal. Coméntame si es que has leído libros de Ruth Rendell, si es que has leído novelas que están protagonizadas por personajes frágiles que estén en una zona de vulnerabilidad como es el caso de Mary. Acompáñame también a conocer otra clase de contenido en Libros para Después en Instagram y en Libros con Milo López en TikTok. Sígueme en mi canal de YouTube y nos encontramos muy pronto en un nuevo capítulo de Destripando Libros.